Para nadie fue una sorpresa que el dictador Nicolás Maduro quiera volver a robar la elección presidencial. La pretensión de Nicolás Maduro es mantenerse en el poder, a pesar de que todo apunta a que perdió de manera categórica las elecciones del pasado 28 de julio. Desconocer la voluntad popular es ilegal y absolutamente inaceptable. Es por ello que esta noche platicaré con el maestro Fausto Pretelín, analista de temas internacionales. Quédese con nosotros esta noche. Les aseguro que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi querido Fausto, qué gusto recibirte nuevamente aquí en el programa. A lo largo de tantos años que hemos tenido de veras este privilegio de intercambiar ideas, de poder compartirlas con todo nuestro querido público. Al contrario, es un gusto, Lolita. Siempre que me invitas, con mucho gusto estoy aquí. Oye, esta situación que se está viviendo en Venezuela ya está subiendo de tono, está realmente muy preocupante, particularmente porque no solo es la denuncia por parte de los opositores a Nicolás Maduro, sino ya la clara intervención y los comentarios de muchos países, incluido, por supuesto, Estados Unidos. Sí, es alarmante debido a que este fraude fue monumental, ¿no? Brutal. Hecho por, como bien dices, el dictador Nicolás Maduro. No se esperaba, es decir, la jornada electoral fue ejemplar por parte de la oposición, por parte de los millones de venezolanos que salieron a votar, pero lo que no se esperaba a él fue el momento postelectoral. Esa es otra victoria, y no menos importante que la del domingo de las elecciones. Es una victoria de María Corina Machado, de Edmundo González, que se pusieron a trabajar meses antes sobre cómo recopilar, cómo tener las actas, cómo demostrar que ganaron antes de que existiera este apagón obligado por la dictadura. Se les cayó el sistema. Se les cayó el sistema, por supuesto. Dicen que este es un ciberataque, pero bueno, es una justificación absurda. Pero en realidad estos grupos llamados comanditas, organizados por María Corina Machado, fue no dejar una sola acta sin entregar por parte de los visores del Consejo Nacional Electoral. Esa noche, quedarse hasta la madrugada del lunes, obtuvieron el 82-83% de las actas, las colocaron de manera inmediata en la web, en internet, y dejaron totalmente mal parados a la dictadura, que de alguna manera, pues, la soberbia provocó la confianza exagerada, diciendo nosotros tenemos el control del órgano electoral, y con eso es suficiente. Aquí me llama mucho la atención porque ahora Nicolás Maduro ya se está peleando hasta con el Twitter antes, dice el Twitter, lo que ahora es X desde hace una Algunos buena meses, cantidad sí. de tiempo, ¿no? Y quiere ver la manera de bloquear todas las redes sociales precisamente para que la gente no tenga acceso a la información. O sea, es una locura lo que están haciendo, ¿no? Sí, la decisión es como prehistórica, ¿no? Un personaje de la prehistoria. Quizás está inyectando temor, miedo, pánico en realidad en las calles, precisamente para evitar que salgan a manifestarse los venezolanos. Y también porque hay una coordinación, una negociación de Brasil, particularmente Washington y Venezuela, Lula directamente con Nicolás Maduro, Colombia y México un poco más rezagados, pero Lula es el que tiene el mando de la negociación. Y creo que ahí es donde debemos de poner mucha atención. A la dictadura o se le saca con las armas o se le saca con la negociación, porque con los votos no se le saca. Evidentemente no, porque además está siguiendo mucho el ejemplo que en un momento dado utilizó Fidel Castro, que ha utilizado Correcto. Díaz-Canel, ¿no? En Cuba, en donde salen los manifestantes y entonces viene el ataque por parte de los militares, brutal, porque no tienen derecho a manifestarse, no tienen derecho a decir no estoy de acuerdo. O sea, esa es la manera como quieren reventar al pueblo e imponer su decisión por encima de todo el mundo, ¿no? Siglo XXI, un país como Venezuela, en donde prácticamente 1 de cada 3 de sus ciudadanos han salido ya del país en los últimos 25 años, se ha agravado mucho en los últimos 10.
El impacto migratorio pega a toda la región, Brasil, Colombia particularmente, porque son sus países donde más van cerca. venezolanos. Claro. México, Centroamérica, por supuesto que también recibe un impacto durísimo. Y eso para Pues vete a la frontera, por ejemplo. la frontera con Estados Unidos. A ver, yo soy de Ciudad Juárez. Ir a Ciudad Juárez y ver cómo están todos los venezolanos y los haitianos y de todas partes, ¿no? Salvadoreños, guatemaltecos, etcétera, etcétera. Mira, ¿qué es lo que pasa con estas ciudades fronterizas? Apenas si tienen el presupuesto necesario los alcaldes para poder medio satisfacer las necesidades de los que vivimos allá. Claro. Bueno, se nos viene este mundo brutal de inmigrantes y los ves en las calles, los ves tirados, los ves pidiendo limosna, los ves en una situación verdaderamente patética porque no hay cómo responderles. Y no podemos decir que no sabíamos lo que está ocurriendo. Ay, por favor. Desde el 2012, en la guerra civil de Siria, ha salido la mitad, o se ha desplazado la mitad de su población, de Afganistán, de Eritrea. Claro. Cómo llegaron a Europa, Europa no los ha podido asimilar. Angela Merkel recibió 1 millón de sirios porque los llevó a la mano de obra, ¿no? Que barata que tienen allá en Alemania. Y acá está llegando el tema de las dictaduras, de las 3 dictaduras que tenemos en la región. Correcto. Más Haití, que es un estado fallido, ¿no? Pero Así Nicaragua, Venezuela y Cuba expulsan a sus ciudadanos. Expulsores, pero Porque por la gente busca excelencia. vivir, busca sobrevivir y vivir bien. ¿Por qué se les quita la libertad? Ese es el gran cuestionamiento. Y lo que se debe tener mucho en cuenta, más allá de las ideologías, son los derechos humanos. Eso es fundamental. Porque en muchas ocasiones, es que es una dictadura de izquierda, sí es una dictadura de derecha, es una visión diplomática muy ideologizada. Correcto. Y ese es un gran error. Los derechos humanos están sobre las ideologías, deben de estar. Deberían de estar. Deberían de estar y todos los presidentes deberían de poner mucha atención. No se trata ya de si es una de izquierda o de derecha, si es mi amigo, si es mi enemigo. No, no, no. Es una violación sistemática por parte del régimen de Maduro. Sin embargo, dentro de la derecha y de la izquierda que se maneja en la política internacional y nacional, desde luego, tú ves que las actitudes cambian de manera radical. Es decir, porque tú tienes a todos los que son de derecha que buscan todo lo que está relacionado con los negocios, con el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, por el lado de las izquierdas, pues estamos hablando de todas estas circunstancias que suelen darse de entregarle dinero al pueblo, aunque sea poquito, pero de esa manera lo tengo comprado y lo tengo tranquilo. Sí, eso fue esas ideas del siglo pasado, para mucha gente todavía nostálgica, Sí. quedan muy asentadas. Sí, sí. Pero te pongo el ejemplo de Alberto Fernández, expresidente de Sí, Argentina. ¿cómo no? En los últimos días han salido escándalos alrededor de la corrupción sobre la compra de seguros. Por supuesto. Y los golpes que le daba a su esposa en su casa. Así Eso es. Y bueno, dice que es de izquierda, que está a favor de la equidad de género, Ajá. tenía un organismo a favor de la mujer, y bueno, pero por debajo de la mesa golpeaba a su esposa. Entonces, Es que ese es el punto. es parte A de sí ver, mismo. todo esto que nosotros estamos escuchando forma parte de un teatro. Así es. Vamos, yo conozco a los políticos desde hace, imagínate, tengo 39 años haciendo programas de política y te puedo decir una cosa, los conozco a todos. Y conozco muy, bien las caras que le ponen al público y conozco perfectamente bien cómo actúan en privado. Yo te puedo mencionar nada más un solo caso, no voy a dar el nombre porque es feo balconear y porque esta persona de la que voy a hablar pues ya no está viva. Pero sí, yo recuerdo una vez que llegó una esposa de un dirigente, llegó toda golpeada, pero de veras golpeada de manera importante en la cara, los brazos, etcétera, por parte de su marido, a quejarse con don Fidel Velázquez y a acusarlo y a decirle cómo le estaba golpeando, cómo le estaba maltratando. Y tú lo veías en los actos públicos y decías, qué personaje, qué hombre tan guapo, tan distinguido, habla divino, vamos, Claro. Es un encanto de personaje. No, era un encanto hacia afuera, pero era un monstruo hacia adentro. La doble moral, ¿no? Esa es la cuestión. La doble moral, o de Octavio Paz, que decía la máscara, ¿no?
con la que uno da públicamente su rostro, pero internamente, como dices, puede ser un monstruo, ¿no? Y este personaje fue gobernador y además secretario de Estado. Fíjate. O sea, estamos hablando de un personaje. Entonces yo te pongo ese ejemplo de Alberto Fernández. Por eso la izquierda y derecha lo que deben de hacer es dejar la libertad, ¿no? Es decir, que su población sea libre y que democráticamente decida si quiere que se quede o que se vaya. Lo que pasa es que si deciden dentro de un marco de libertad se les acaba todo. Sí, se les acaba el negocio. ¿Cuántos negocios ha tenido? Y no les gusta. Es un narcoestado Venezuela. Claro. Es un narcoestado. Hay personajes como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, muy involucrados con el tema del narcotráfico y han deshecho Venezuela. Les han quitado el futuro a los venezolanos. Por supuesto. Y no se vale que un personaje de ese tamaño, cualquier personaje, un político, le robe el futuro a una población tan importante como la venezolana. Por eso es muy grave lo que está ocurriendo allá en ese país, ¿no? Bueno, incluso, por ejemplo, la señora Kirchner, cuando ella fue primero esposa del presidente y después fue presidenta de Argentina, pues todo mundo, tú platicas con los argentinos y te dicen cabalmente la manera como se enriquecieron, que fue un escándalo. Un escándalo. Un escándalo, y viene a México a dar clases de moral y de política, ¿no? Cristina Fernández. Se ha demostrado varios actos de corrupción, ha sido llevada a juicio, pero la nostalgia, creo que ese es el gran problema de muchos, ¿no? Es decir, y no pasa nada, ¿sabes que eso es lo peor de todo? No pasa nada, ¿no? Y lo que sí está pasando es la realidad, que les están quitando oportunidades en el futuro a los ciudadanos. Eso es muy lamentable, no se debe de permitir. Ya en América Latina estamos acostumbrados a tener democracia, y por eso de alguna forma sobresaltan las dictaduras de Ortega en Nicaragua, de Díaz-Canel en Cuba y ahora de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso es de alguna manera lo que debe de impedir, ¿no? La región está presionando, debe de presionar mucho, tiene herramientas para presionar. Y bueno, desconectar X y las redes sociales, como te dije hace unos momentos, es una visión prehistórica, ¿no? Pensar que desconectando X va a controlar la información. Es una cosa de pena ajena. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.